Buenos días, amados hermanos, un saludo para todos ustedes, un saludo grande y la bendición del Altísimo en este momento, en este preciso instante en que usted está escuchando este mensaje, usted reciba una gracia sobre gracia de nuestro Señor, sea el Señor en este momento desde ya ministrando a su vida de acuerdo a la necesidad con la cual usted está pasando, por la necesidad que usted preciso el día de hoy está teniendo. El Señor sea cubriendo toda su necesidad, trayendo paz a su corazón y sobre todo que salte su corazón de alegría, de gozo, del gozo de la salvación de nuestro Señor. Les habla su hermana Ana Victoria Sanz y estamos ya pues en este día séptimo, el séptimo día, el día 7 de estos 21 días de ayuno. Y estamos pues culminando la primera etapa de estos 21 días de ayuno, pues esta primera etapa corresponde a a la fe que nos sostiene a cada uno de nosotros. Sin fe no podemos nosotros sostenernos, no podemos avanzar, no podemos caminar, no podemos recibir y experimentar la grandeza de Dios porque empezamos a dudar de lo que Él es. Esto pues precisamente es lo que ha pasado con el pueblo de Israel en la historia correspondiente a la palabra rema del día de hoy. Hoy estamos pues en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 17, del 1 hasta el 50. Teníamos la lectura del día de hoy, pues usted puede leerlo, completar el capítulo completo, claro que sí, así que puede leer y sacarle todo ese alimento divino de parte del Señor para nosotros que alimenta el alma, que alimenta nuestro espíritu y que por ser fortalecido nuestra alma y espíritu, entonces nuestro cuerpo también es fortalecido. Entonces, creyendo, este es un tiempo que estamos entendiendo y comprendiendo cómo el Señor trabaja y cómo obra en cada uno de las personas que hemos mencionado en estos 6 días de ayuno anterior y hoy también, pues hoy nombramos justamente a David, el muchacho que se movía con fe y creía y tenía la convicción. Él tenía 7 hermanos que esos 7 hermanos parecían tener todo, pero no tenían esa convicción que tenía David. Y muchos dicen que, estudiosos de la palabra, que la razón por la cual David no fue llamado en el tiempo en que el sacerdote Samuel quería ungir a un hijo de Isaí, era porque David era el menor, pero también aparte de ser menor era hijo de otra mujer que no era la madre de los 7 primeros hijos y por alguna razón pues consideran a David como un bastardo, algo así parecido. La verdad no he tenido la oportunidad de leer ningún libro que lo mencione con esa claridad, ningún libro de aquella época, o por lo menos de esos libros serios que el pueblo de Israel mm, hace, admite como libros históricos, ¿verdad? Eh, que no necesariamente pertenecen al canon, a la Biblia, ¿verdad? Pero sí que pertenecen, ¿verdad? A la historia de ellos. Según ellos, pues los estudiosos dicen y se fundamentan, no sé en cuál libro histórico, en que David era un bastardo. Probablemente sí, porque si a mí el sacerdote o a usted lo llaman, llame a sus hijos, ¿verdad? Que yo voy a tener una reunión. Por lo general, el último hijo es el bordón. O sea, ese no lo vamos a dejar botado, nos llevamos
para la reunión también. Pero en este caso, el hecho de que él no hubiera estado en la primera convocatoria pues del sacerdote Samuel, significaba que algo extraño está sucediendo en esa familia de Isaí. Y bueno, no es hasta que es confrontado Isaí le dice, bueno, debes tener otro hijo. Ay, sí, sí tengo otro y mandan a buscar a David. Entonces, estas cosas pues llevan un contexto de un muchacho, pero que este muchacho, en medio de que él estaba enviado a atender las ovejas y mantenía su tiempo de soledad. Ese tiempo de soledad él lo llevaba a tener una experiencia personal cada día, un encuentro, una relación muy íntima con su creador, con su Señor, con el Jehová de los ejércitos. Y ese corazón de David que estaba allí prendado al corazón de Dios, es el que hace y hace de este hombre un hombre diferente, un hombre distinto, un muchacho distinto al resto, al de los demás, ¿verdad? Y también pues vemos que en este capítulo nos encontramos que el pueblo de Israel está en guerra con sus archienemigos que eran los filisteos. Este pueblo de Israel, como todos los tiempos en que se levantaban en batalla, él se levanta también en batalla de acuerdo a las provocaciones del pueblo de los filisteos a estar en guerra y se preparan y se ponen en orden de batalla, y cuando se ponen en este orden de batalla, pues se encuentran que sencillamente el pueblo de los filisteos o el ejército de los filisteos sale de entre ellos un paladín, ese gigante tan grande que todos empezaron a atemorizarse con la provocación que estaba haciendo este hombre en nombre del ejército de los filisteos, este gigante, porque eso es lo que era, un gigante. La Biblia lo declara como un gigante y por sus medidas, que eran 6 codos, ¿verdad?, de altura y un palmo. Esa era la medida de este gigante. Y, y bueno, cualquier hombre normal, común y corriente, pues quedaba como un niñito pequeño eh, para poder pelear con ese gigante. Así pues, se prepara todo esto y David, que está atendiendo sus ovejas muy tranquilamente, su papá le da una instrucción: ahora vístete, arréglate, prepárate para que vayas a llevarle alimento a tus hermanos. Fíjense que David estaba cuidando sus ovejas y ya a estas alturas David había sido, había sido ungido por el sacerdote y profeta Samuel, ya había sido ungido como rey, pero él no le valió el hecho de que lo hayan ungido como rey, sino que él simplemente vuelve a su lugar de estar con las ovejas, cuidando las ovejas, como si nada hubiera pasado. Para él fue una experiencia extraordinaria, pero todo en su casa seguía igual. Así que estos hermanos de David van a estar con Saúl, 3 de ellos, que estos 3 hermanos, Eliab, Abinadab y Sama, que eran los hermanos de David, van al ejército de, de Israel a pelear a favor del ejército de Israel, y el padre le envía con David, en esta ocasión le envía alimento, le envía ese alimento. Fíjense que es importante, le manda provisión, le manda alimento a sus hijos. Y no solamente a sus hijos, también le manda alimento, o específicamente unos quesos, ¿verdad? Al jefe de los 1000 le manda
el queso, para que haya provisión en el ejército, para que haya sustento y para que puedan compartir entre todos ellos. Y allí estaba Saúl, Saúl en el valle de Ela, listo para la batalla, pero con el inconveniente de que cada día se levantaban ese ejército de los filisteos y de entre el ejército salía ese gigante con su vocerrón a tratar de este, provocar que del pueblo de Israel se levantara un hombre que peleara contra él uno a uno. O sea, no es el ejército contra el ejército, sino que hubiera un solo hombre que peleara con ese gigante. El pueblo se atemorizaba. El pueblo estaba allí lleno de terror y de miedo. Estaba lleno de terror y miedo. ¿Y quién no iba a estar lleno de miedo si el gigante le decía, si alguien puede pelear conmigo y ese alguien me vence, nosotros seremos esclavos de ustedes y si el de ustedes nos vence a nosotros, entonces, o entonces, y si nosotros, perdón, si el que pelea conmigo me vence a mí, entonces nosotros seremos esclavos de ustedes. Así, pero si nosotros lo vencemos, ustedes serán esclavos nuestros porque va a ser uno a uno, vamos a pelear uno por uno, o sea, vamos a pelear, ustedes van a pelear, va a pelear un solo hombre conmigo. Y el pueblo estaba lleno de terror. Y era lógico, denme un hombre, un solo hombre para que pelee conmigo. Y entonces buscaban al más fuerte del ejército y decía, ¿será que tú puedes? No, yo no voy a pelear yo no puedo. No, no, yo no voy a hacer eso, claro que no. Y entonces el rey, viendo para tratar de estimular a que uno de ese gran ejército que él tenía allí, uno saliera a pelear, entonces dice, bueno, aquel que pelee con el gigante Goliat, yo le voy a dar a mi hija y eximiré de tributos a su familia, ya no tendrán que pagar impuestos y yo le voy a entregar a mi hija a ese y será yerno del rey. Oye, cualquiera puede animarse, cualquiera lo puede hacer, pero pasó el día 1, pasó el día 2, pasó el día 3, pasó el día 4, pasó el día 5, pasaron 40 días en ese ton, todos los días parecía y salía ese, ese paladín, ese gigante a desafiar al pueblo de Israel. Y ¿sabe qué paciencia también estaba esa gente allí con paciencia? Los filisteos como diciendo en cualquier momento se van a rendir porque saben que no tienen nada. Y nosotros nos quedamos aquí acampando el ejército y nos paramos cada mañana, nos ponemos en posición de fila para pelear, pero siempre va a salir nuestro paladín, siempre va a salir nuestro gigante y los va a intimidar hasta que llegue un momento en que ellos se rindan. Ni siquiera peleará el gigante con nadie, sino que ellos verán su insuficiencia y para evitar bajas van a rendirse y serán nuestros siervos y nos van a servir a nosotros. Ese era el plan. Pero lo que no contaban los filisteos es que el papá de David le iba a decir, lleva la comida. Y el muchacho, en obediencia, no se puso a rechistar, "Ah, no, hombre, papá, echa ese viaje tan largo para ir a llevar la comida a mis hermanos". No, David en obediencia. Hoy en el día de estos tiempos, los hijos de uno no le obedecen. Los hijos tienden a cuestionar lo que dicen los padres, no como en las épocas antiguas, cuando un papá nos decía algo, nosotros nos quedamos callados y si nos echaban una mirada ya sabíamos lo que significaba esa mirada, significa en la casa nos arreglamos. Y eso uno tenía ese respeto, ese temor por los padres. Ahora actualmente es casi imposible ver una familia donde un hijo le tenga ese respeto, esa consideración a su padre y que cuando el padre lo envía a hacer algo, ese algo pues simplemente es una orden cumplida porque el hijo cumple. Ahí David era un muchacho, prácticamente un adolescente joven y
a esa edad, pues es muy difícil que los hijos no cuestionen a los padres como lo vemos hoy, pero ese David no cuestionó a su padre en ninguna manera y fue a llevar la provisión. Pero cuando él llega, se encuentra que justamente está saliendo el gigante Goliat a hacer su, su desafío diario que hacía y a esa hora, y David escucha lo que él está diciendo. Y cuando escucha, su corazón se llena se enardece por la situación y además empiezan a decir la gente, bueno, serás tú porque te vas a convertir rey, y empiezan y David, me echando oído, empieza a oír qué es lo que le van a dar, ¿verdad? Al que pelee con el hombre. Y por supuesto dice, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá el tributo de su casa. Entonces aquel que venciere, y David, muchachos, dice, bueno, me parece bien, me parece bien. Quitaré el oprobio de Israel, porque quién es este filisteo? Y ahí empieza David a hacer las preguntas. ¿Qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque quién es este filisteo incircunciso? Y esto sí me gusta. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese? O sea, él está viéndole el tamaño, él está viendo la corpulencia que todos los que están ahí ven, pero él, a diferencia de todo el ejército de Israel y del rey de Israel que estaba allí también, a él la diferencia, él no ve al gigante como gigante, él lo ve como un incircunciso que se atreve a desafiar el ejército de Dios. Es la mentalidad, es el corazón, es la forma de ser de David. Cuando él mira, él no mira a un gigante, él mira a un incircunciso. ¿Y cuántos gigantes en el día de hoy están amenazando al pueblo y lo están desafiando? ¿Cuántos gigantes de pronto están desafiando su vida en este momento? ¿Cuántos gigantes están desafiando a Venezuela en en este momento, a la iglesia de Dios en esta nación? ¿Cuántos? Esos gigantes que están ahí desafiando a la iglesia, desafiando al pueblo de Dios, desafiando al remanente, desafiándolo a usted, hermano, que es parte de este remanente y pueblo de Dios, y usted está mirándolo como gigante. Fíjense que el pueblo de Israel lo estaba mirando como un gigante. Lo que miraban en él era su inmensa armadura, todo lo que él tenía. Miraban en él el tamaño, la medida, cuánto medía. Miraban en el gigante eso, pero no se miraban a sí mismos como quien era parte del ejército de Jehová de los ejércitos. Ellos no se miraban como eso. Ellos miraban era al paladín que venía a decirle cosas. Hoy quizás nosotros nos estamos viendo, estamos mirando todo lo inmenso, lo grande de los gigantes que nos están desafiando y que amenazan con matarnos y que amenazan con hacernos esclavos de él. Esos gigantes que se levantan para destruirnos, para acabar nuestras carnes. Ese gigante lo estamos mirando, mirando su potencia, mirando su armadura, mirando su gran espada, mirando su gran escudo. Lo estamos mirando y cuando lo miramos a él, entonces lo que pasa es que nos intimidamos, nos llenamos de temor, como se llenó el pueblo de Israel, se llenó de temor, se llenó de miedo, y ahí pasaban los días y se miraban unos a otros, ¿será que tú lo puedes desafiar? No, yo no. En esos 40 días, todos esos hombres que estaban listos en la batalla, cada uno se preguntaba, ¿será que tú puedes? ¿Será que tú puedes? Y cada uno se miraba y se decía, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy capaz. Yo creo, y como dice la Biblia, cuando el rey Saúl mira a David, le dice, pero es que tú eres un muchacho, o sea, tú no tienes
porte de guerrero, tú eres un muchacho. Claro, lo que veían en David era su cara delicada, su rostro rubio, lo que veían en él era eso. Y no miraban al gigante que estaba en David, el todopoderoso gigante que estaba en él. Se ve cuando la gente tiene visiones, las visiones equivocadas. Miran lo que quieren ver. En ese momento miran todo lo natural. A veces nosotros miramos lo natural y eso natural nos hace sentir terror, nos hace sentir miedo porque vemos que lo que está allí delante es más fuerte, es más grande, es más poderoso. El problema es más inmenso de lo que nosotros podamos manejar y nos sentimos demasiado pequeños. Allí está, Saúl veía a David un pequeñín. Tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tú eres un muchachito, tú eres un zagaletón. Eso es lo que tú eres. Tú no sabes cómo es lo que te estás haciendo. Y David insiste, ¿quién se atreve a desafiar el ejército, el escuadrón del Dios viviente? Yo sé quién es mi Dios. Yo sé el tamaño que Él tiene hasta el infinito. Su grandeza es inescrutable. Yo sé quién es mi Dios, quién es Jehová de los ejércitos, el mismo que hizo que pasara el pueblo por el mar abierto. Ese es el mismo que sacó a Daniel del pozo de los leones, el mismo que sacó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno. Ese es el mismo Dios. Yo creo en ese Dios, el Dios que tiene el poder, ese poder grande, el Dios que hace cosas grandes y que transforma el hombre y le da nombre nuevo. En ese Dios yo creo. Ese es el Dios mío, el Jehová de los ejércitos. Y yo sé que el Señor no dejará que su ejército quede a merced y quede allí simplemente siendo esclavo del pueblo de los filisteos. No, Señor. Y entonces David respondió al Señor, tu siervo era pastor y cuidaba de las ovejas y cuando venía un león lo venía contra él y le abría la quijada, tenía un oso y lo destruía. Yo peleé con esos, así mismo el Señor peleará conmigo y será él el vencedor en medio de todo esto. David estaba claro. Usted está claro de quién está delante de usted, quién es el que está con usted, quién es el que le ayuda, quién es el poderoso gigante, quién es el que pelea por usted sus batallas. Usted está claro como David estuvo claro, pues en este momento es momento de estar claro. David miraba lo que tenía que mirar. Él miraba a Dios. Él miraba a Dios. El ejército de, del Señor, el ejército de Israel, el ejército de Saúl, miraba al gigante que venía a acabar con ellos y a destruir. Un solo hombre, un gigante para destruir todo ese inmenso ejército. Ellos miraban era al gigante. David no miraba al gigante, miraba a Dios. Así nosotros estamos claros. No miramos a los gigantes que están tratando de destruirnos. Miramos al Dios que está con nosotros, que es el todopoderoso gigante, el que se levanta con nosotros, el que pelea por nosotros, el que hace y puede hacer. Así que David se dispuso con su, con su, su forma de convencer al rey de que lo dejara pelear. Por supuesto que el rey es convencido. El rey finalmente no tenía otra opción. En todo su montón de gente no había opción. Así que él decide que, bueno, sí está bien, vas a ir, pero con la armadura. Vas a ir con la armadura mía, tú te la vas a poner, tú te la vas a poner. Recuerden bien una cosa, que el rey era el más alto de todos los hombres de todo Israel. Así que era un hombre más alto que David probablemente. Su armadura era gigante y esa armadura cuando David se la pone no le queda, no le queda la armadura, no queda a su estatura, nosotros, a su tamaño, a su talla, no es una armadura
a la talla. ¿Sabes que cuando el Señor nos llama a nosotros a ser soldados, Él nos pone una armadura? Esa armadura es a la talla nuestra. Esa armadura no va a quedar una talla más grande que usted, porque si le queda una talla más grande, le raspa, le daña, le afecta, o si le queda pequeño, le va a hacer daño. Así que la armadura que el Señor pone a los soldados de Él, a usted que es soldado de guerra, a usted que es soldado del Señor, nos pone una armadura de la talla nuestra. Y el Señor no nos dice que usemos ropa de otra gente. Ahora David en este momento no era un soldado como tal, era un muchacho, un muchacho. Muchos de ustedes probablemente son muchachos en el Evangelio, tienen 2, 3, 5, 7 años en el Evangelio y todavía no conocen las profundidades de la palabra o todavía no saben mucho del conocimiento de tantos pastores, ministros que han estudiado teología, no conocen nada de eso, que son adiestramiento, porque la gente cree que si fue a un instituto bíblico es pastor y sabe mucho porque estudió y sacó buenas notas en el instituto. Esos son entrenamientos, simplemente conocer la palabra, estudiarla, profundizarla, pero lo que realmente mueve a un hombre es la fe. Y David no necesitó otros entrenamientos en militar ni nada por el estilo en ese momento. Él tenía solo fe y esa fe era la que lo llevó a vencer gigantes. Venció a ese oso gigante en comparación con él, a ese león gigante en comparación con él. Y ahora él sabía que el que estaba al frente de él, que le llamaban gigante, era simplemente un paladín, un incircunciso que venía a desafiar al pueblo de Dios. Y él, para él, no era un gigante porque él sabía que el que estaba con él era el todopoderoso gigante. El que está con usted y el que está conmigo es el todopoderoso gigante. Él es Jehová de los ejércitos, es su nombre, el que pelea por nosotros, el que pelea nuestras batallas, el que nos lleva a nosotros a movernos con agilidad y correr y apuntar directamente a la cabeza del gigante para derribarlo y luego nos da la fuerza para levantar esa inmensa espada y acabar con él. Sabemos cuál es la inmensa espada que nosotros tenemos, que es la espada de la palabra de Dios, suficiente para terminar de degollar al gigante, acabarlo y destruirlo. Este es el momento en el que David se levanta y aquel gigante se burla de él y lo maldice y le dice, porque lo ve como un muchacho de hermoso aspecto, es decir, viene con un palo a venirme a acabar conmigo, que soy un poderoso guerrero. Y David no se intimidó siquiera, sino que corrió y lanzó con su onda aquella piedra y derribó al gigante. Hoy vean una cosa, no se necesita tanto adiestramiento, tanto conocimiento, tanta cosa para ser un soldado verdadero, sino la fe es lo que nos lleva a creer y a creer como un niño la palabra de Dios, a creer sin estar refutando, a creer lo que él dijo, si el Señor lo dijo, así es. Así iba el corazón de David. Y el Señor levanta a hombres y mujeres conforme a su corazón. Y levanta a hombres y mujeres que son los Davides y las Davidas del Señor en este tiempo. Y en Venezuela el Señor prepara Davides y Davidas para destruir los gigantes de esta nación venezolana y acabarlos. Y creemos en el nombre de Jehová de los ejércitos que todos los gigantes de corrupción, de maldad, de violencia, de terror que se han levantado en la nación e intimidan al pueblo de Dios, todos los gigantes amalecitas que se levantan para destruir al pueblo de Dios en Venezuela, de esos serán derribados y destruidos en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús creemos que serán derribados y degollados y acabados para siempre. Y todo el ejército que le acompaña saldrá huyendo y será comida para los animales. En ese huir serán destruidos y acabados y quedarán tantos para ser comida de animales en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, te damos gracias por esta palabra grande, esta palabra, Señor, que le cayó la boca a aquel gigante que él maldecía a David diciendo, ¿acaso yo soy un perro? ¿Acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo ese gigante a David, pero quedó todo el ejército que escuchó todas esas maldiciones con su vocerrón, quedó avergonzado y huyendo y vieron la gloria tuya que estaba con David y huyeron, Señor. Esa palabra que dio David, Jehová te entregará hoy a mí en mi mano, yo te venceré. El Señor te entregará a mí y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos en el nombre de Jesús con esa fe que derriba gigantes, esa fe que derriba gigantes, decir con autoridad, con la autoridad y con el poder que el Señor nos ha dado, decir que ellos serán comida de las aves y de las bestias, serán comidas hoy en este momento, así como David decimos en el nombre de Jesús, todo tú serás derribado y destruido. Gigantes que te levantas el pueblo de Venezuela para destruir, gigantes de corrupción, gigantes de maldad, de violencia, gigantes que se levantan con toda su fuerza para acabar este pueblo de Venezuela. En el nombre de Jesús son derribados y destruidos en el nombre de Jesús. Pero también esos gigantes que se levantan para destruir nuestras vidas y acabar nuestras vidas de forma personal o acabar con nuestras familias en el nombre de Jesús son derribados y todo tu ejército será comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Venezuela, que hay un Dios en el remanente de Dios, un verdadero Dios, un verdadero todopoderoso gigante que destruye y acaba a los gigantes. Y esa onda es lanzada y entonces esa piedra es lanzada con la onda, perdón, esa piedra es lanzada e hirió al filisteo en la frente, lo aturdió, lo hizo caer de boca, de bruces, sin poder hacer absolutamente nada. Y le dio el tiempo suficiente a David para que tomara la espada de él y lo acabara, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos una espada grande, y cada vez que leemos esa palabra, cada vez que la escuchamos, cada vez nuestra espada se hace más grande para derribar a los gigantes. Así venció David al filisteo con honda y piedra, lo venció e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios. I mean the view to command about you worship with their walls. Levántate, iglesia. You to command the dividiare you good, o sea, ahora te lezo amén, sí, estoy preparando a los David de este pueblo. You command suduko, ya te lo he dicho, hijo mío, ya te lo he dicho, hija mía. You command de, estoy levantando a lo largo y ancho de Venezuela hombres y mujeres conforme al corazón de David. Y aún fuera de Venezuela tengo algunos, amando su preparados para este tiempo. Y ellos no van a levantarse para estar con los gigantes de la corrupción. Omando su que ellos no van a estar levantando compartiendo
silla con los gigantes de maldad de esta nación, jamás de este país. Ellos levantarán, se levantarán, yo jamás defeat, you defeat, y derribarán los gigantes, y la espada, que es mi palabra, será cortante, y no quedará en ellos aliento de vida, porque serán destruidos completamente esos gigantes. Juzgad de vi, y huirán y serán Yusuf de vi, alimento para las aves. Oh, de quién de qué. Esos David los preparo yo. Los preparo en mi intimidad, los preparo en lo secreto, los preparo, y no están vestidos con ropas de milicia. Ciudad divino, están vestidos con ropas militares ni con armas de guerra. Ellos solo me tienen a mí, que soy la roca de la salvación y la roca que derriba gigantes. Y ellos se levantarán. Y en su tiempo, yo amén, dice, you became in DC, I will be cuando sea el tiempo, mientras los paso por el desierto, mientras los llevo y los preparo espiritualmente y su fuerza estén claras que viene de mí, amén, los preparo para tomar lugar. Y yo amén de sí, y yo amén de sí, para hacer eso, amén, hombres y mujeres con temor a mí, que me sirven, amando, vi, y que su deseo es servir y hacer la voluntad mía. Gustando va, en sus manos no habrá intención de corromper. Amando aquí, son manos que practican la justicia y hacen el bien. Amando good vida, amén, dice, en ambos, así os pido, dígame. Así prepárense y estén atentos. Yo que yo estoy con ustedes y soy el Todopoderoso, el grande, UBC, el invencible en batalla. Oba yo no mando y yo peleo por ustedes. Amén. Amén. Gracias, amado Dios, por este tiempo que hemos compartido. Seas tú, Señor, ministrando en el corazón de tu pueblo y en tu iglesia, Señor. Gracias porque tú, Señor, existe, nos has escogido, nos has llamado para ser hombres y mujeres, Señor, con temor a ti, para que cada día nosotros, Señor, nos movamos en ti y solo en ti y podamos movernos como se movió David, Señor, para derribar esos gigantes que tratan de amedrentar a tu pueblo, que tratan de amedrentarnos a nosotros, Señor, que tratan de amedrentar a nuestra familia para destrucción, pero son derribados en el nombre de Jesús, derribados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, estamos terminando ya este tiempo. Será para el mañana que seguimos iniciando con el nuevo tiempo que es estos 7 días que vienen. Son 7 días de el tema es la esperanza que no nos avergüenza. Esta nueva semana de estos 21 días de ayuno es la esperanza que no avergüenza. Y hoy a las 5 de la tarde están cordialmente invitados todos están invitados para que estemos disertando las palabras remas que el Señor ha puesto a cada uno de ustedes, porque el Señor nos ha llamado como iglesia y nos edificamos unos con otros. Y la revelación que el Señor me ha dado a mí también es una revelación para edificación de ustedes, pero también la que ustedes le ha dado el Señor mientras han tenido su tiempo devocional es una revelación para la edificación mía y para la edificación de todos los hermanos que también la pueden escuchar, porque somos un cuerpo en Cristo, somos la iglesia de Dios y cada uno de nosotros cumplimos nuestras diferentes funciones y el Señor se agrada de ello. Así, pueblo, en el nombre de Jesús, les espero hoy a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, por Telegram. Que Dios les bendiga.